Somos más que un cuerpo físico, somos más que una apariencia. Los resultados en tu trayecto fitness comenzarán a aparecer cuando te des cuenta del gran poder que posees en tu interior. Mi nombre es Luna y te doy la bienvenida a Hipertrofiando tu Valor, en donde aprenderás paso a paso cómo tener un estilo de vida fitness consciente. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Luna y te doy la bienvenida al episodio número 4 del podcast Hipertrofiando tu Valor. Para mí es un placer estar con ustedes en esta nueva semana, tratando un tema súper importante y crucial para llevar a cabo un estilo de vida fitness consciente. Como ya pudieron ver en el título, hoy estaremos hablando de cuando la salud tiene más peso que tu apariencia física. Siempre lo he dicho y lo volveré a decir, no tengo la verdad absoluta. De hecho, nadie la tiene. Por eso es importante que busques y crees tu propia verdad investigando de fuentes verídicas, científicas y hasta holísticas, para que encuentres el punto que a ti te sirva, que no es igual para todos. Comenzamos. ¿Cuántas veces hemos escuchado a las personas decir, haría lo que fuera por tener ese físico? O quizá entré a una dieta muy estricta de 1000 calorías para entrar en el vestido. Bueno, tal vez no solo las has escuchado de alguien más, sino que tú mismo las pudiste haber dicho en algún punto de tu vida, o actualmente las puedes haber estado diciendo o pensando. Dentro de todo, pues estamos llenos de inocencia y aspiraciones cuando se trata de hacer un cambio en nosotros mismos, y es posible que estas frases o pensamientos surjan. Pero, ¿cuál es la línea delgada entre el riesgo y el arrepentimiento posterior debido a nuestras decisiones en el fitness? De esto estaremos hablando en este podcast. Y bueno, mi objetivo en este episodio es guiarte a través de ejemplos, no solo de mi propia experiencia como coach y como atleta natural, sino de mis propias consultas, amigos y conocidos. Cuando hablamos de los principales propósitos que una persona suele tener, normalmente el principal y el más importante para la mayoría de nosotros es conservar y mantener un buen estado de salud. Sin una buena salud, todo lo demás comienza a carecer de importancia, pues no hay nada que pueda valer más que el hecho de poder gozar la vida con plenitud en todos los cuerpos que nos conforman. Físico, que es el más importante obviamente, al momento de querer hacer actividades, de relacionarnos, etc. Mental, espiritual, álmico y energético. Sin embargo, por mucho que a veces veneramos el concepto de una buena salud, en ocasiones las decisiones que tomamos nos pueden llevar por caminos que no son para nada saludables. Y dentro del enfoque del fitness es lo que vamos a estar hablando en este episodio. Para esto quiero comenzar con algunos ejemplos. ¿Qué pasa cuando tu deseo de cambiar tu apariencia física, basándote obviamente en una sensación de odio, de carencia, de necesidad, que fue lo que vimos en el primer episodio de este podcast? Si no los has visto, te recomiendo mucho que te pongas al corriente con los temas relacionados al fitness consciente para que puedas tener un contenido más completo. Entonces, ¿qué pasa cuando nuestro deseo de cambiar nuestra apariencia se basa en esta energía negativa, en esta energía de necesidad, de es que necesito y es que no tengo, bla, bla, bla? ¿Y qué pasa cuando puede más con tu deseo de estar saludable? Bueno, es un tema complicado porque dentro de este punto es donde comenzamos a encontrar rasgos tóxicos y dañinos para nosotros mismos que si no sabemos tomar buenas decisiones podemos ver grandes consecuencias. Y a veces cuando no sabemos, cuando somos ignorantes de algún tema, que ya lo estaré especificando más adelante, pues es cuando nos dejamos llevar y caemos en redes muy grandes de peligro y que, bueno, tienen unas consecuencias muy severas. Entonces, en algunas ocasiones suele ocurrir que estás tan enfocado, sobre todo cuando ya te consideras, por ejemplo, un gym rat o simplemente estás tan enfocado en lograr algo que quieres, que deseas, que quieres ver en ti, que eso te lleva a someterte a distintos tipos de dietas, procedimientos, tratamientos, químicos, procedimientos, etcétera, que generarán y van a someter a tu cuerpo a una alta carga de estrés. Y a veces ni siquiera nosotros somos conscientes de esto porque nos enfocamos más en el exterior, en lo que vemos en el espejo y en cómo se ve el flex del bíceps, cómo va el glúteo creciendo, cómo van esos kilos de más yéndose para afuera, que realmente lo que está pasando internamente en nuestro cuerpo. Entonces,
A veces pues ya se va haciendo un déficit calórico muy estricto, muy, muy estricto, o simplemente, por ejemplo, limitándote demasiado en los alimentos, en las porciones, en muchas formas o consumiendo distintas sustancias, puedes alterar muchas cosas internamente que a veces no es visible a primera vista, ¿no? Y es aquí donde justo pues la parte de que las sorpresas que uno se llega a llevar cuando se hace estudios médicos, pues dices, ¿cómo, no? ¿Qué sucede? Entonces, aquí les compartiré los dos primeros escenarios y que creo que de aquí vamos a desarrollar todo lo demás. Y el primero, que yo creo que es el más común, ustedes me dirán si miento, pero es cuando las personas se someten a dietas con calorías sumamente restrictivas, con un enfoque para entrar a un vestido, a un traje, o simplemente para ser parte de un evento o que se vean bien en un evento importante, para ellos o para ellas. Entonces, en un caso, yo les cuento que llegué a escuchar a una persona de 28 años de edad, de 1,70 m de altura, o sea, una persona con una altura bastante buena, que se sometió a una dieta, o más bien lo digo como ella lo expresó, tuvo que comer durante un mes 1,000 calorías diarias, porque su nutriólogo le aconsejó eso para poder entrar en el vestido. Entonces, wow, la primera vez que yo lo escuché fue muy impactante. Realmente me quedé sin comentarios porque pues estamos hablando de una persona adulta que hace ejercicio, que trabaja, que se mueve y se transporta, o sea, tiene muchas actividades al día, etcétera, cuya ingesta calórica estaba siendo la de un niño. Entonces, evidentemente, pues sí, posteriormente me enteré de la fatiga crónica que había desarrollado y no solo eso, o sea, problemas físicos que se le desarrollaron, sino que también tenía una sensación ya a nivel emocional de depresión, tristeza y había generado ya un trauma con los alimentos, sobre todo con los carbohidratos, o sea, ya la relación que había generado con ciertos alimentos, con muchas cosas ya estaba empeorada y ya era una cuestión no solo física de malestar, sino también emocionalmente ya hay traumas. Entonces, bueno, eso sí, o sea, ella muy feliz de que sí logró cumplir su objetivo de entrar al vestido, pero ¿con qué consecuencias, no? Entonces, es aquí donde uno se pregunta la pregunta del millón. ¿Qué tanto nuestros caprichos egoicos, porque sí, son egoicos, o sea, desde esta mente egoica que siempre desea más, que siempre quiere más, o sea, que nunca está satisfecho, que siempre se ve al espejo con, ay, es que, la crítica, ¿no? O sea, es una mente egoica. ¿Qué tanto nuestros caprichos egoicos rigen las decisiones que estamos tomando sin pensar en las consecuencias que pueden generarnos? Esta es la pregunta que quiero que te lleves el día de hoy y que reflexiones, porque sea que hayas pasado por algo así y qué tanto dejamos que esto nos influya y que nos desviemos de este camino, de este propósito de ser saludables. Porque cuando ya eres una persona gym rat o una persona que te gusta mucho el fitness o simplemente que te gusta hacer ejercicio, pues empiezas a escuchar muchas cosas dentro del gimnasio, dentro de las personas e inclusive ahora pues dentro de la comunidad de las redes sociales. Entonces hay unas situaciones que como coach yo llego a ver en los consultantes porque también yo las viví, ¿no? Cuando yo entré al mundo fitness, pues mi objetivo era tal y era lograr esto, esto y aquello, ¿no? Entonces como que uno mismo se genera una presión tan fuerte, pero no es una presión a lo mejor que venga de que tú realmente quieres presionarte, ¿no? O sea, tú realmente quieres exigirte a nivel de que llegues a un punto de odio, sino por condicionamiento social, comentarios que recibes, críticas que recibiste, lo que ves en las redes sociales, todo esto, o sea, todo eso puede influir mucho en ti y eso es lo que te hace que te presiones demasiado a querer conseguir algo. Como, ya no quiero que hablen de mí, ya no quiero que me critiquen, ya no quiero que... Y esto es obviamente tiene que ver con una relación de baja autoestima, porque pues realmente si uno tiene su autoestima muy trabajada, su autoestima, que eso no es un concepto fácil ni sencillo, ¿no? Pero si uno trabaja en sí mismo, pues lo externo no importa, ¿no? Porque al final siempre hay que recordar, y esto va como para todo, lo que uno ve
en el exterior, lo que comparte, la forma en cómo percibe uno la vida tiene que ver con nuestro interior, no con lo exterior. Entonces, las personas que critican, si tú te has sentido así, o sea, si te has sentido criticado, si te han bulleado, si te han dicho algo sobre tu cuerpo, pues quiero dejar esto como aquí porque creo que es como un post-it que deriva como todas estas posibilidades de caer en las trampas de necesito hacer esto súper tóxico para conseguir tal, ¿no? Entonces, las personas que critican, pues siempre van a reflejar lo interno de ellos, ¿no? O sea, lo que no pueden lograr, lo que quisieran tener, pues simplemente basura interna, a lo mejor que no han trabajado y no tiene que ver contigo. Entonces, ¿qué pasa cuando pues uno realmente no tiene los pilares más estructurados, más importantes de uno mismo, sólidos, que es la autoestima, la aceptación de uno tal y como somos, que no es algo sencillo, es algo de trabajo constante, pero ¿qué pasa cuando está un poco ahí medio que sí, medio que no? Bueno, pues nos dejamos llevar por la presión externa y eso se termina volviendo una presión interna. Entonces, me ha tocado que no solo consultantes, antes de llegar a entrenar conmigo, porque yo, o sea, siempre les he dicho, el coaching siempre tiene que ser como una parte no solamente de acompañarte en la cuestión de te ayudo a conseguir tus objetivos físicos, estéticos, todo lo que sea, sino que también te ayudo a que mentalmente crees esa hipertrofia, ¿no? Esa hipertrofia de valor, que es como se llama el podcast, esta hipertrofia de valor, sino que es un combo, ¿no? Y prácticamente es trabajar como con todo lo que eres, que no es solo el cuerpo físico. Entonces sí me tocó como consultantes que antes de comenzar a entrenar conmigo, con mi forma de coaching y todo esto, pues tienen experiencias previas, ¿no? Y que han probado de todo, y han hecho de todo, han caído con diferentes nutrólogos, entrenadores, lo que sea, y vienen ya con ciertos traumas, ¿no? Y es algo que a mí también me pasó. Entonces me da mucha ternura porque yo los comprendo. O sea, no solamente es como la cuestión de que uno se prepare, sino que vale mucho más tu trabajo cuando realmente tú también viviste eso, ¿no? Porque ya tienes la experiencia y la sensibilidad para poder tratar esos temas con las personas. Entonces, cuando llegan conmigo y me empiezan a platicar, ¿no? Es que, por ejemplo, una chica que llegó conmigo y fue, mi objetivo es tener como más masa muscular en las piernas, sobre todo en glúteos, y vientre plano, y bueno, normalmente lo que siempre escuchamos de las chicas, ¿no? Pero era como una sensación de necesito, o sea, es que yo ya estoy harta de haber intentado todo, o sea, es una batalla constante con ella misma. Y al final me dijo, yo la verdad ya estaba pensando usar esteroides. Entonces vamos a quitar como esa palabra tan fuerte y vamos a poner ayuda externa, ¿vale? Entonces cuando siempre que diga ayuda externa ya sabemos a qué nos referimos. Y yo ya estaba así desesperada y dije, ¿sabes qué? Ya, creo que la solución es que use ayuda externa. Y yo cuando escuché eso dije, te entiendo perfectamente, o sea, te entiendo perfectamente porque yo cuando estaba súper chavita, y cuando recién no me certificaba, no me preparaba, no trabajaba en mi autoestima, no trabajaba en mí, en aceptarme, en dejar de compararme, todo esto. O sea, entender cómo estaba formado mi cuerpo anatómicamente y que eso, o sea, los huesos no los podía cambiar con ejercicio. Bueno, antes de todo eso, yo también llegué a tener estos pensamientos de decir, estoy tan desesperada que yo lo que quiero es tener estos resultados y me pasó por la cabeza pensar eso. O sea, me estoy abriendo con ustedes, por ejemplo, porque es el objetivo, ¿no? Que en esto hablemos más como en confianza, porque sé que esto puede aportar mucho más y dentro de mi experiencia sí fue. Llegó un momento en el que justo yo también como esta chica dije, quiero, o sea, a lo mejor con esto me ayuda a tener los resultados que busco, ¿no? Cuando en realidad uno piensa que es así de fácil. O sea, no solamente me tocó con esta chica, sino con otros chicos que como hombre pues también empieza como un poquito la cuestión de necesidad de compararse, ¿no? De que los hombros y la forma de Dorito y que se vean muy grandes y dependiendo los objetivos y deseos que tengan, ¿no? Pero entonces cuando entiendes que tu anatomía pues ya es de cierta forma y tu genética da para cierto, o sea, tenemos un límite con el que podemos trabajar,
a forma natural, o sea, llevando buena dieta, obviamente, llevando buen entrenamiento, pues tenemos como un límite, ¿no? Entonces, a veces esos objetivos o esas aspiraciones van más allá de nuestro límite, porque ya estamos aspirando a un cuerpo, por ejemplo, que no va con el nuestro, ¿no? O sea, anatómicamente, por ejemplo, que quieras cambiar tus caderas, o sea, que tus caderas se vuelvan sumamente grandes y nosotros tenemos caderas pequeñas, ¿no? Entonces ya te vas a un polo muy extremista que, pues en esos casos sí, hay personas que sí han logrado pasar esa línea, pero ya están usando otras cosas, ayudas externas, por ejemplo, ¿no? Y no es algo así de fácil, o sea, sí me han llegado conmigo consultantes y me han dicho, oye, es que yo quiero estar así, pero deseo, o sea, necesito estar así. Y la verdad es que, ¿qué pasaría si uso ayuda externa? Y es como, ok, no es algo sencillo, no es algo fácil, de hecho, pues tienes que saber del tema, por ejemplo, como persona que se dedica a vender eso o que se dedica a administrar eso en personas, tienen que prepararse, pero, o sea, no es una cuestión fácil y tienes que saber. Entonces, no es como que voy y me lo compro y ya lo uso una vez y ya con eso tengo, no, o sea, también tiene su chiste. Entonces, pues es una cuestión de justo, ¿no? Como quieres tanto ese cambio a partir de la necesidad, a partir de las exigencias sociales o las críticas que te hicieron, o sea, a nivel emocional, las heridas emocionales que puedes tener, quieres ver todas las posibilidades tóxicas, ¿no? Porque no sabes realmente las consecuencias que esto puede traer después, o sea. Y aquí va otra segunda anécdota que les voy a platicar, que es cuando un conocido siempre se ha dedicado a la cuestión del fitness, le ha gustado mucho, se ha preparado en eso. Y pues vemos que en las preparaciones, por ejemplo, de tarima, o sea, por eso es muy importante hacer énfasis en que justo hay muchos enfoques dentro del fitness, ¿no? Y un enfoque muy grande es el fisicoculturismo. Entonces, ya cuando estás en la rama del fisicoculturismo, pero porque tienes un objetivo de subirte a la tarima y un deseo casi casi de ser Mister Olympia, pues ahí sí tienes que saber que son cosas muy estrictas, demasiado estrictas. Entonces, el caso es de que esta persona comenzó a usar ayudas externas y después, pues sí, o sea, al principio los gains, los resultados que puedes tener, por ejemplo, en 3 años, pues se acortaron, o sea, los obtuvo en un año o menos y fue súper satisfactorio para esta persona verse así, haber logrado tanto en tan poco tiempo. Y claro, ¿quién no? O sea, imagínense tener resultados tan rápido como una varita mágica, obviamente con esfuerzo como una alimentación, o sea, ya sabemos a qué me refiero, pero más rápido, pues claro que es tentador. Entonces, ya cuando pasa esta fase de preparación, pues todo bien, ya consigues el físico que tienes, estás súper rayada, súper rayado, súper hipertrofiada, súper hipertrofiado, tienes el físico de tus sueños, pero oh sorpresa, ¿cuánto tiempo duró eso? Prácticamente casi nada, porque dos escenarios, o sea, dos cosas que sucedieron. Uno, ya no se vuelve sostenible. Entonces, la alimentación tan estricta, los entrenamientos tan estrictos, o sea, cut off, literal, cortas toda tu vida social, cero, etcétera. Todo eso, pues quieras o no, emocionalmente comienza a afectarte. Entonces te vuelves más depresivo, te vuelves más ansioso, no puedes ni siquiera salir a comer con ciertas personas o con tu novia, ¿no? Por ejemplo, o con tu novio, porque tienes que estar contando las calorías. Entonces se vuelve algo que ya no puedes sostener por más tiempo y pues te tumbas. Y eso pasó, fue el escenario que no solamente vio afectada esta persona a nivel emocional y a nivel mental, dismorfia corporal, todo llegó, se derrumbó, da el atracón, comienza el rebote, comienza el famoso rebote, deja de entrenar y pues todo viene mal y, oh sorpresa, el segundo escenario que les comentaba, se va a hacer estudios y ya esta ayuda externa alteró todo lo interno. Pero obviamente, pues como se estaba el enfoque en la parte física, en cómo se veía, en cómo me veían los demás, ¿saben? Nunca se le pasó por la cabeza como decir, bueno, ¿y esto qué consecuencias va a tener a nivel interno, no? Hasta que uno decide hacerse estudios. Y eso normalmente pasa, que muchas veces no tenemos como esta constancia tal como la de ir al gimnasio o con el nutriólogo en relación a los estudios, ¿no?
a hacernos estudios, a ver cómo estamos. Entonces, muchas veces, pues, nos llevamos sorpresas cuando nos hacemos estudios y decimos, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? Y es aquí por eso me enfoqué en este tema el día de hoy, porque en ocasiones nuestros pensamientos tóxicos nos hacen hacer cosas muy, muy tóxicas. Entonces, otro de los ejemplos es cuando las personas están tan obsesionados a tener cierto físico que se someten a cirugías, ¿vale? Lo que tiene que ver con la apariencia física fitness. Entonces, esto también es un problema porque a nivel interno, que era lo que les decía, o sea, a nivel de salud sí altera, o sea, sí afecta el hecho de usar, por ejemplo, implantes, ¿no? Y ya hablaremos un episodio completo sobre esto, pero es lo mismo, volvemos a lo mismo, o sea, tomamos decisiones y no consideramos lo que puede estar sucediendo internamente o cómo mi cuerpo va a responder ante un extraño, ante una entidad extraña implantada cerca de mi corazón, ¿no? Por ejemplo, en los glúteos, ¿no? O sea, el cuerpo va a decir, ¿qué es esto? O sea, esto yo no lo produje, esto no es mío, no lo reconozco. Entonces va a empezar un proceso de alerta que va a decir, una entidad extraña está en mí, me está haciendo daño y tenemos que acabar con él. Y es cuestión de tiempo en los que se los tienen que quitar nuevamente porque su salud se les afecta completamente. Entonces, ya hablaremos más a detalle de la cuestión de las cirugías y cómo pueden llegar a afectar al cuerpo y a la salud, pero es otro de los casos, ¿no? Otra de las situaciones que puedes llegar a ver es que estas emociones de negatividad, de carencia, etcétera, pueden también estar afectando tu salud y tú ni en cuenta. Yo siempre les voy a aconsejar, si quieren probarlo, háganlo. O sea, la parte de realmente, no, o sea, estoy hablando de la cuestión de tener un fitness súper pulcro, ¿no? Súper controlado, limpio, porque tienen un objetivo de, por ejemplo, saber qué es qué es tener un cuerpo de fisicoculturismo. O sea, me refiero a entrenar súper, súper pesado, nunca faltar, dormir siempre a la misma hora, despertar siempre a la misma hora, tener la misma rutina todos los días. ¿Para qué? Para mantener tu masa muscular, para mantener tu energía en los entrenamientos, etcétera. Y llevando una dieta, una alimentación completamente pulcra. No voy a decir la palabra estricta porque vamos a usar la palabra pulcra para tener esos resultados de fisicoculturismo. O sea, a eso me refiero, ¿vale? Bueno, si tu objetivo es también saber qué se siente prepararse, hazlo. ¿Quieres saber cómo se ve tu cuerpo así, en este nivel? O sea, nivel de fisicoculturismo súper marcado, porque si no te sale, o sea, si no tienes una genética que lo dé naturalmente, inclusive llevando una buena alimentación, un buen plan de entrenamiento, te cuesta trabajo como lograr ese físico marcadísimo o súper bombeado o cosas así, bueno, entonces tienes que subir al siguiente escalón de ser más estricto, ser más, controlar más tus hábitos. Y eso fue algo que durante mi proceso, afortunadamente también tuve la oportunidad de experimentarlo. Y digo afortunadamente porque, pues, es experiencia, ¿no? O sea, al final, como todo les digo, nunca vas a saber qué te funciona y qué no si no lo pruebas. Entonces, es como los ejercicios. ¿Cuál te sirve más? ¿Cuál te sirve menos? Bueno, tienes que hacer prueba y error para descartar. Entonces, en lo personal así fue. Yo empecé con una idea de fisicoculturismo, me gusta, quiero subirme a tarima, quiero competir. Y prácticamente así fue uno de los años más difíciles de mi periodo fitness, en donde justo sí yo era muy estricta, o sea, tenía una alimentación en ese entonces, reitero, no estaba preparada ni nada, entonces me dejaba llevar por asesorías externas. Entonces tuve sí una dieta en donde inclusive no comía carbohidratos como por 2 días completos a la semana. Y fue lo peor, o sea, les digo lo peor que pude haber experimentado en toda mi vida, porque a nivel emocional me destruyó. A mí, Bluna no me funciona y dije, nunca más lo vuelvo a hacer. Era una cuestión muy extrema y sí, mi cuerpo cambió, o sea, sí vi que los cuadritos se botaban muchísimo. En mi caso sí fue para sacar los cuadritos y hacer como cosas muy, que en ese momento era mi objetivo. Pues no fue saludable porque mi porcentaje de grasa siempre tenía que estar muy bajo para que esa zona se viera muy estrecha. Y pues no, les digo, duró el encanto como 6, o más bien, duró el encanto, pero se tuvo que acabar por la pandemia. O sea, se tuvo que acabar por la pandemia y yo creo que eso fue
fue mi salvación. Entonces fue un despertar de conciencia en donde entendí que eso no me gustaba, eso no me servía, me hacía sentir mal emocionalmente. Entonces todo el mindset cambió y es ahí donde justo te das cuenta que puedes probar, o sea, puedes probar a intentarlo para que no te quedes con las ganas, pero al final te vas a dar cuenta, y creo que a muchas de las personas que han practicado fitness por mucho tiempo, pues les ha pasado esto, ¿no? O sea, que llegan de etapas en donde lo das todo y en donde te quieres comer el mundo en el fitness, te la pasas en el gimnasio, eres súper estricto, controlas muy bien tus horarios, te duermes a la misma hora, pero otra parte de ti dice, extraño ser sociable, extraño nuevamente tener un poco de ventana en mis horas de sueño, entrenar a lo mejor un poco menos. ¿Para qué? Para que el fin de semana salga. O sea, también la parte de vivir, ¿no? Pero también llega un punto en que dices, mi enfoque ahora es otro, ¿no? Cambia el año, cambia el mes, lo que sea, y dices, mi enfoque es otro. Mi enfoque pasado era esto y aquello, pero ahora ya no estoy en sintonía con eso y está súper bien. Porque a nivel mental, a nivel individual, o sea, como seres humanos siempre vamos cambiando y nos vamos transformando y nunca vamos a ser los mismos siempre. Llegas a un punto en que dices, wow, volteas atrás y haces la comparación de decir, mi objetivo el año pasado era verme supermercada, lo que sea, y ahora quiero ser más atlética, más atlético. Disfrutar la vida, ser fitness, pero hacerlo consciente. Entonces no estás en un punto tan extremista ni tan apresionado, sino que encuentras el balance y estás en un equilibrio. Podemos empezar a indagar más adentro. Ok, ¿por qué tengo una necesidad de querer tener este cuerpo? Entonces, ¿de qué te habla eso, no? O sea, al final creo que todo tienes que desmembrarlo para saber el motivo por el cual estás buscando lo que quieres hacer. Entonces, ahí es donde el fitness cambia, se vuelve más sostenible porque es más amigable contigo. Te escuchas, te entiendes, no solo a nivel físico, sino a nivel emocional, y lo haces a la par. Y encuentras el balance perfecto que te funciona a ti y está súper bien. O sea, yo les puedo decir que en muchos casos, yo conozco miles de casos de personas que se ven súper marcadísimas, súper fuertes, prácticamente tienen un cuerpo muy físico-culturista, pero no lo pueden sostener por toda su vida. O sea, no hay forma. O se aburren, inclusive llega a pasar que se aburren de este tipo de entrenamiento en pesas. O sea, dicen, ya, es que ya llevo 8 años entrenando así y quiero probar algo distinto y cambia. Cambia todo el set y comienzan a hacer pilates y comienzan a hacer yoga y es parte de. Entonces, como conclusión, mi consejo es justo siempre que tomen una decisión, primero analicen por qué la quieren tomar o por qué la están tomando, si es a nivel de una decisión basada en el ego, en el querer cambiar algo, en el que nunca nada es suficiente, en la necesidad. Y también entiendo que es mejor trabajar con mi autoestima, es mejor trabajar conmigo misma, conmigo mismo, con las emociones o las heridas que no he trabajado y que me están provocando estos pensamientos tóxicos, y entenderme y analizarme mejor y escucharme. Entonces, espero que este episodio les haya gustado mucho, que les funcione también. Si conocen a alguien a quien le puede servir muchísimo este contenido, no duden en compartirlo y no olviden dejar su estrellita, que nos va a ayudar mucho a que este podcast llegue a más personas y que justo sigamos fomentando y compartiendo un estilo de vida fitness consciente y, ¿por qué no?, hipertrofiando nuestros músculos y también hipertrofiando nuestro valor. Les mando un fuerte abrazo, nos vemos hasta la próxima. Chao.